Contraté a un detective para espiar a mi esposo, y descubrí su doble vida con escorts. Siempre pensé que el silencio era cómodo. Convivir con alguien durante años te enseña a amar los espacios sin palabras, los suspiros compartidos, los silencios de una cena tranquila. Pero un día, ese silencio dejó de ser paz y empezó a doler. A gritar. Mi esposo, Darío, había cambiado. Al principio fue sutil, mensajes que no respondía delante de mí, llamadas que atendía en el balcón, duchas más largas, y una sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos. Me decía que era el trabajo, que estaba estresado, que yo imaginaba cosas. Yo quería creerle. Dios sabe cuánto me esforcé por creerle. Pero hay una voz interna, callada y persistente, que te susurra cuando algo se rompe. Esa voz empezó a hablarme cada noche cuando él salía, a una reunión, y volvía con olor a un perfume que no era mío, ni suyo. O cuando decía que tenía una cena de negocios y no publicaba nada en redes, aunque solía hacerlo. Cambió sus contraseñas. Y empezó a dormir con el celular debajo de la almohada. Intenté justificarlo. Tal vez planea una sorpresa, me decía. O quizá tiene problemas financieros y no quiere preocuparme. Me odiaba por dudar, pero me dolía más la certeza que crecía día tras día en mi pecho, él estaba ocultándome algo. Una madrugada, desperté sola en la cama. Revisé el reloj, 2:43 de la madrugada. Su lado estaba frío. Me levanté y lo busqué por el departamento, pensando que quizá estaba en el estudio trabajando, pero no estaba. Su auto tampoco. Llamé. No respondió. Mandé un mensaje. Silencio. Regresó a las 4:10 de la madrugada, con una excusa improvisada sobre un cliente en crisis. Lo escuché en silencio, asintiendo como una estatua, sin decir nada. No discutí. No lloré. Pero mi estómago ardía. Ahí supe que ya no confiaba en él. Durante días luché conmigo misma. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si solo es mi ansiedad jugándome una mala pasada? Pero cuando lo vi salir una tarde con una camisa recién planchada, sin decirme a dónde iba, algo dentro de mí se quebró. Fue esa misma noche que abrí el navegador, busqué detective privado para infidelidades y marqué el número con manos temblorosas. Me contestó una voz firme, masculina, profesional. Me preguntó si podía pasar a su oficina al día siguiente. No pude dormir esa noche. Jamás imaginé llegar a ese punto. Jamás pensé que sería la mujer que espiaba a su esposo. Pero peor que saber la verdad, era seguir viviendo con esa duda corrosiva. Porque la incertidumbre, a veces, duele más que la traición. Y yo, ya estaba cansada de fingir que no pasaba nada. La oficina del detective estaba en el centro, en un edificio discreto con ventanas polarizadas y una puerta sin letreros. Cuando llegué, aún dudaba de lo que estaba haciendo. Miré mi reflejo en el vidrio, el maquillaje disimulaba las ojeras, el abrigo ocultaba el temblor de mis manos. Me sentía ridícula, como si fuera la protagonista de una telenovela mal escrita. Me recibió un hombre de unos 40 años, barba recortada, gesto tranquilo. Se presentó como Leonardo Mendoza, investigador privado. Me ofreció café, pero lo rechacé. Tenía la garganta seca, como si algo me estrangulara desde dentro. ¿Quiere contarme qué la trae por aquí?, preguntó, sin rodeos. Lo miré a los ojos. No sabía por dónde empezar. Me sentía tan estúpida, tan vulnerable. Pero necesitaba soltarlo. Mi esposo, creo que me está engañando, dije, y la voz me tembló más de lo que quería. Él asintió, sin sorpresa, como si ya hubiera escuchado esa frase 1000 veces. ¿Tiene pruebas? Algo concreto. Negué con la cabeza. No pruebas, solo presentimientos. Cambios de comportamiento. Ausencias. Olores. Mentiras mal contadas. Saqué el celular y le mostré algunas fotos, la captura de un recibo de hotel, un número desconocido que aparecía varias veces, una imagen borrosa del saliendo tarde de una torre de departamentos. Leonardo observó todo con la mirada fría del profesional. Tomó notas, asentía en silencio. Mire, señora, dijo al fin. Lo que está haciendo no es ilegal. Usted tiene derecho a saber la verdad. Pero debo advertirle, a veces la verdad no es fácil de digerir. Lo sé, respondí, más firme de lo que esperaba. Pero la mentira me está pudriendo viva. Me entregó un contrato. Leí cada línea, aunque no recuerdo ninguna palabra. Al final, firmé. Necesitaré una copia de las llaves del auto, si las tiene. ¿Hay alguna app de rastreo en su celular?
¿Sabe sus rutinas exactas? Me preguntó. Le respondí todo lo que sabía. Darío era metódico, predecible, hasta que empezó a no serlo. Leonardo parecía saber qué buscar y dónde. Deme una semana. Le mantendré informada con reportes diarios. No se alarme si no responde de inmediato. Necesito trabajar sin interferencias. Al salir de la oficina, el aire me golpeó con fuerza. Sentí una mezcla extraña de alivio y angustia. Había cruzado una línea. Ya no había marcha atrás. Esa noche, mientras Darío cenaba frente al televisor, con su celular pegado a la mano, yo lo observé en silencio. Sonreía a la pantalla. A veces te das cuenta de que no conoces a la persona con la que compartes la vida, justo cuando es demasiado tarde. Yo no sabía lo que iba a encontrar. Pero algo dentro de mí ya lo presentía. Y lo peor era que, pese a todo, una parte de mí aún quería estar equivocada. Quería que todo fuera un error. Pasaron 3 días sin noticias. Cada hora sin mensaje del detective era una tortura. Quería saber, pero al mismo tiempo temía lo que podría encontrar. Había algo perversamente reconfortante en la ignorancia, me permitía seguir fingiendo normalidad, sonreír por inercia, servirle el café a Darío sin que me temblaran las manos. Pero todo cambió el 4.º día. Leonardo me envió un mensaje corto. Necesitamos hablar. Tengo información. Nos vimos en una cafetería discreta, lejos de donde alguien pudiera reconocernos. Cuando llegó, llevaba una carpeta marrón entre las manos. Yo apretaba una taza de té que no había probado. No voy a mentirle, empezó. Lo que tengo no es bonito. Sentí un pinchazo en el estómago. Tragué saliva. Dígamelo, susurré. Sin filtros. Abrió la carpeta y me mostró una serie de fotografías. En la primera, Darío bajaba de su auto frente a un hotel de paso. Vestía la misma camisa que me dijo que usó para una reunión en Guayaquil. En la siguiente foto, una mujer joven, alta, con vestido ajustado, entraba al hotel 5 minutos después. En otra, salían del lugar con 1 hora y media de diferencia, pero claramente desde la misma entrada. ¿Es ella la amante? Pregunté, la voz quebrada. Leonardo negó. No exactamente. Ella trabaja para una agencia de acompañantes. Lo confirmé por otros medios. No es una relación, es un servicio. Me costó procesarlo. ¿Está pagando por sexo? Él asintió. Y no solo con ella. He seguido sus movimientos y en las últimas semanas ha estado con al menos 3 diferentes. Todos los encuentros son breves, planificados, siempre con pagos en efectivo o criptomonedas. Me mostró otra hoja, movimientos bancarios, recibos digitales, transferencias a cuentas sospechosas. ¿Cómo conseguiste esto? Trabajo con gente muy buena, dijo simplemente. Pasé las páginas una por una. Había detalles, horas, direcciones, placas de autos. Todo documentado. Pero lo que más me dolió fue una conversación interceptada en una app encriptada. Darío había reservado a una de ellas para su cumpleaños, describiendo cómo le gustaba que lo trataran. Leía esas palabras con un nudo en la garganta. No era solo la traición física, era su lenguaje, su frialdad, su disfrute por la doble vida. ¿Cuánto tiempo llevan esto? Pregunté con voz hueca. Leonardo suspiró. Diría que al menos 6 meses de forma activa. Tal vez más. Es meticuloso. Sabe cubrirse. Pero nadie es perfecto. Cerré la carpeta. Ya no podía seguir mirando. Sentía que me faltaba el aire. Todo lo que creía sobre mi esposo se derrumbaba. No era un desliz, no era una aventura emocional, era una vida paralela. ¿Y qué hago ahora? Pregunté. Leonardo me miró serio. Eso solo puede decidirlo usted. Yo solo muestro los hechos. Esa noche, dormí en el sofá. Darío llegó tarde, con olor a alcohol y perfume. Me besó en la frente antes de subir a la habitación, como si no pasara nada. Y yo me quedé en la oscuridad, abrazada a la carpeta, llorando por la mujer que fui y por la que iba a tener que convertirme ahora. Nunca imaginé que una carpeta pudiera pesar tanto. La dejé escondida en el fondo de mi closet, envuelta en una bufanda vieja. Pero cada vez que entraba a la habitación, la sentía respirar, latir, como si me llamara. A veces, Darío se sentaba junto a mí en el sofá, me hablaba de su trabajo o de noticias del día, y yo solo podía verlo como un extraño. Cada palabra que salía de su boca me parecía una actuación. Una mañana, cuando él se fue a correr, me encerré en la habitación y volví a abrir la carpeta.
necesitaba enfrentar todo. Verlo completo. Las pruebas del detective ya no eran solo fotos. Había audios, capturas de pantallas, nombres de mujeres que usaban seudónimos como Luna, Isabella o Valerie. Me sentí ridícula al reconocer que una de ellas lo había acompañado en el mismo hotel donde celebramos nuestro 5º aniversario. Una parte de mí aún quería encontrar una excusa, una grieta donde se colara una posibilidad de error. Pero no. Darío había construido una rutina paralela, reservas a nombre falso, perfiles en apps exclusivas, uso de VPN, pagos en criptomonedas. Era inteligente, discreto y sobre todo, constante. Lo hacía los jueves. Casi siempre jueves. A veces lunes por la noche. Siempre antes de volver a casa conmigo. En una nota escrita por Leonardo, decía: el sujeto parece tener preferencia por escorts de lujo. Mismas agencias, distintos perfiles. Al menos 7 encuentros registrados en el último mes. 7. Mientras yo preparaba la cena. Mientras él decía estar en una reunión de último minuto. Mientras me abrazaba por la espalda en la cocina. Mientras hablábamos de hijos. Una punzada me atravesó el pecho. Entre los archivos había algo más. Vídeos. Cortos. Grabados en cámaras de seguridad, desde estacionamientos o entradas de hoteles. En uno, Darío aparecía hablando con una mujer vestida con ropa ajustada. Ella se reía. Él también. La soltura de su cuerpo, la familiaridad, me erizó la piel. No era un error. No era una aventura aislada. Era su vida. Lo que más me destruyó fue leer una conversación que él tuvo con una de las escorts. Ella le preguntó si era casado. Él respondió: sí, pero es un matrimonio muerto. Solo estamos juntos por comodidad. Un matrimonio muerto. Me miré en el espejo. Mi reflejo estaba desencajado. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida. ¿Era esa la mujer con la que él vivía por comodidad? ¿Era yo su costumbre? ¿Su excusa? En ese momento, supe que ya no podía seguir fingiendo. Esa noche, cuando Darío entró por la puerta con su típica sonrisa cansada, le sostuve la mirada. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control. «¿Podemos hablar?», le dije. Él se detuvo, sorprendido. Me observó con cautela. «Claro, ¿todo bien?». «Eso está por verse», respondí. Tenía la carpeta escondida detrás del sofá. Y, aunque aún no la sacaba, ya sabía lo que venía. Ya no tenía miedo de la verdad. Tenía miedo de lo que la mentira me estaba convirtiendo. Esa noche, la casa se sentía más fría que nunca. Como si las paredes también supieran que algo iba a romperse. Darío se quitó la chaqueta y dejó el celular sobre la mesa, justo como siempre. Pero esta vez, yo ya no lo miraba como antes. Esta vez, no me callaría. Saqué la carpeta del respaldo del sofá. Su nombre, escrito con marcador negro, parecía quemarme los dedos. «¿Qué es eso?», preguntó, frunciendo el ceño. La dejé sobre la mesa, entre los dos. La verdad, respondí con calma, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Él la abrió sin mucha preocupación al principio. Pero cuando vio la primera foto, su expresión cambió. Lo vi palidecer. Pasó a la segunda. A la tercera. Cerró la carpeta de golpe. «¿Qué es esto, Ana? Me estás espiando. ¿Eso es lo que te preocupa?». «¿Qué te espié?». «No lo que hiciste». Esto no es lo que parece», dijo, poniéndose de pie, nervioso. «No puedes entenderlo». «Explícame entonces». «¿Qué parte no entiendo?». «La parte donde reservas hoteles bajo nombres falsos. La parte donde hablas con escorts como si fueras soltero. ¿O donde dices que nuestro matrimonio está muerto?». Se quedó en silencio. «No es así», gritó de pronto. «No te imaginas cómo me sentía. Me sentía solo». «Tú también cambiaste, Ana. Estabas siempre distante, metida en tus cosas, en la casa. Yo necesitaba sentirme vivo. Y eso se consigue pagando por sexo. Mentirme todos los días». «No lo hice para hacerte daño», dijo, con la voz quebrada. «No». «Entonces, ¿por qué grababas vídeos con ellas? ¿Por qué lo hacías incluso los días que dormías a mi lado?». Se dejó caer en la silla. La mirada perdida. Por un momento, lo vi pequeño. No por su tamaño, sino por su miseria. «No sé en qué momento me convertí en esto», dijo,
apenas un susurro. Yo sí lo sé, le respondí. En el momento que decidiste traicionar a quien te amaba sin mirar atrás. Ana, por favor, podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Yo dejo todo eso. Lo juro. Solo, no me dejes. No tires todo a la basura. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era patético. ¿Tú crees que yo estoy tirando esto a la basura? Fuiste tú, Darío. Cada jueves, cada mensaje, cada mujer. Yo estoy recogiendo los pedazos de lo que dejaste roto. Se acercó a mí. Intentó tocarme la mano. Me alejé. No me toques. No tienes idea de lo que hiciste. Y no soy yo quien debe arreglar lo que tú elegiste destruir. Lo miré por última vez como mi esposo. Y luego, simplemente, como a un desconocido. ¿Te vas esta noche?, le dije. ¿Qué? No, no tengo a dónde. Ya pensaste en eso cuando pagaste por tu vida secreta. Yo solo estoy dándote libertad para que sigas viviendo esa fantasía. Sin mí. Me levanté. Subí las escaleras, cerré la puerta de nuestra habitación y la aseguré con llave. Detrás de ella, escuché golpes, súplicas, excusas. No abrí. No esa noche. Ni nunca más. La primera mañana sin Darío fue extraña. El silencio que antes dolía ahora era distinto. Más puro. No había pasos apresurados al baño, ni el sonido de su cepillo eléctrico, ni la música que solía poner mientras se vestía. Solo estaba yo, y el eco de una casa demasiado grande para una sola persona. Me quedé en la cama, viendo el techo. No lloré. No me moví. Respiré. Por primera vez en semanas, respiré sin que me pesara el pecho. A Darío le di 2 días para sacar sus cosas. No volvió a hablarme directamente. Envió a su hermano. No se atrevió a dar la cara. Quizás porque sabía que no había espacio para reconciliaciones, ni lágrimas, ni lo siento. Yo tampoco necesitaba verlo. Ya no. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y claridad. Solicité el divorcio. Me reuní con una abogada. Cuando le mostré las pruebas que el detective me entregó, su ceño se frunció con una rabia casi maternal. Esto no es solo una infidelidad. Es una humillación sistemática, dijo. Podemos usar esto a tu favor. Asentí. No por venganza, sino porque no iba a permitir que saliera de esto como si nada. Si él había enterrado nuestra relación con cada mentira, yo iba a asegurarme de que no pudiera fingir que jamás existí. Me volví a mirar al espejo. Me vi diferente. No más débil. Solo, despierta. Como si me hubiera pasado la vida entera dormida y por fin abriera los ojos. Volví a terapia. La psicóloga me escuchó durante 2 sesiones sin interrumpirme. En la tercera me preguntó: ¿qué fue lo que más te dolió? ¿La infidelidad o sentirte invisible? La respuesta me atravesó. Sentirme invisible, dije, con lágrimas silenciosas. Saber que estuve allí todo el tiempo, y que él eligió no verme. Pasaron las semanas. Cambié las cortinas. Regalé el sofá donde me derrumbé aquella noche. Pinté la pared del comedor. Poco a poco, fui exorcizando los rastros de él en cada rincón. No era solo un cambio estético. Era necesario. Sanador. Una tarde, mientras limpiaba unos libros viejos, encontré una libreta con ideas que había escrito años atrás. Proyectos personales, planes que había pospuesto por falta de tiempo. En realidad, los había enterrado bajo el peso de una relación que me consumía. Volví a escribir. A leer. A salir sola sin sentir vergüenza. Me tomaba un café en la esquina sin revisar el celular cada 5 minutos. Ya no esperaba una llamada. Ya no me preguntaba con quién estaría. Una amiga me preguntó si creía en el amor después de todo esto. Sí, le respondí. Pero no de cualquier forma. Ya no me interesa alguien que me aguante. Quiero a alguien que me vea. Que me escuche. Que no necesite una doble vida para respirar. La historia con Darío terminó como tenía que terminar. Sin redención. Sin aplausos. Solo con una verdad: a veces la gente que más te hiere es la que prometió protegerte. Pero eso no significa que tú debas quedarte rota. Me reconstruí entre las ruinas. No porque fuera fuerte, sino porque ya no estaba dispuesta a ser débil por nadie más.